esta clase de hoy nosotros cerramos el ciclo de las clases teóricas, ¿ya? Y por lo tanto lo que ustedes tienen en pantalla ahí es un intento de síntesis de lo que nosotros hemos visto. Ustedes ya tienen absoluta claridad respecto de lo que significa la gobernabilidad y la descentralización. Solo faltaría señalar que en oposición a ese movimiento que ustedes ya estudiaron y describieron a partir de la ficha, se desarrolló y se desarrolla aún hoy día un movimiento contrario a esta descentralización o en algunos casos complementario que se ha denominado desarrollo local. Ese desarrollo local es el intento de proponer de varias perspectivas en el contexto mundial y fundamentalmente en el contexto de América Latina, la posibilidad de que el desarrollo no solamente sea pensado desde abajo, sino que sea ejecutado por actores sociales territoriales. Y en ese proceso se constituyó muy tempranamente, después de la crisis del año 73 mundial y la crisis 73 nuestra, un pensamiento de base que pretendía fundarse en la posibilidad del desarrollo desde abajo y desde dentro. Y junto con eso, entonces, intentar promover un proceso de gobernanza que hiciera pie en lo que en ese momento ya comenzaba a denominarse como movimientos sociales. Es decir, lo que ustedes tienen ahí en pantalla es un intento de síntesis entonces de este proceso. Estos movimientos sociales se activaron fundamentalmente a partir de la década del 70 y 80 y desarrollaron entonces una activa construcción de propuestas teóricas que pretendían entonces desarrollar una propuesta que se opusiera a esta descentralización con características neoliberales que estoy mostrando allí. Como ustedes podrán deducir, lo que aquí está desarrollándose es un intento entonces por promover un proceso de participación. Y este proceso de participación también en la década del 60 y 70 se teorizó de distintas maneras. Yo aquí les coloqué lo que podemos denominar una escala de participación, la coloqué invertida, ¿sí? En donde esa escala de participación pretende señalar la idea de que estos movimientos sociales, este desarrollo local, solo podrá tener sentido transformador en el momento en que estos grupos sociales accedan al control comunitario, allí debería decir comunitario, accedan a un poder que aunque sea delegado, sea una transferencia de poderes o bien puedan acceder, ¿no es cierto?, a algún tipo de asociación con las políticas públicas que provienen del Estado. Esta zona amarilla, entonces, sería como la zona de tensión entre lo que viene de arriba y lo que viene de abajo. Esta escala de participación también consulta niveles que son claramente de manipulación, de terapia y de mera información por parte del Estado, a la cual nosotros estamos tan acostumbrados en nuestro país a confundir o nos hacen confundir que lo que es información es participación. Y la verdad es que desde el desarrollo local, desde los movimientos sociales, se colocó muy tempranamente también la idea de que la participación solo podía darse en la medida que fuera un proceso intenso y escalador de superiores grados de cualidad de participación. Y esos superiores, escalones superiores, que aquí yo insisto, los coloqué invertidos, serían el control comunitario, el poder delegado y la asociación, y que se opondrían claramente a los intentos permanentes que realiza el Estado por medio de la manipulación y la terapia. A propósito de las cajas de alimentos que están apareciendo en estos momentos por nuestros territorios comunales o aledaños a nosotros, ¿ya? Es decir, este Estado trata de
usar esta gobernabilidad tal cual la leímos con el texto de Salazar como una posibilidad entonces de manipulación. ¿Cuándo hace terapia? Cuando trata de cooptar, cuando trata de manipular y cuando trata de desarrollar un proceso de influencia en los grupos sociales. En el otro escalón es un escalón básicamente de información, es decir, la famosa estrategia de las páginas web, de los afiches, de los los folletos en donde se plantea el desarrollo de distintas actividades alternativas a la cual hoy día muchos municipios hacen mano. El proceso de consulta es también visto como participación, pero la verdad es que la consulta solamente está acotada a la idea de que se consulta dónde puede estar la luminaria, dónde puede estar el semáforo, pero no hay un proceso de desarrollo más intenso, el proceso de participación. Cuando el movimiento social y el desarrollo local provocan, ¿no es cierto?, o algún grado de conflicto, la gobernabilidad del Estado está muy pronta a desarrollar entonces procesos de conciliación. Pero lo que colocaron muy tempranamente también en la década del 60, 70 los movimientos sociales es la idea, ¿no es cierto?, de que ellos debían y podían participar del control comunitario. Y en ese proceso entonces es que nosotros encontramos que entonces movimiento social y una participación sustantiva son los dos componentes clave a la hora entonces de definir esto que estamos acá diciendo, señalando y explicando como desarrollo local, ¿ya? Podemos advertir también en este gráfico que evidentemente el Estado no es solamente gobernabilidad para conservar. También en algunos casos en América Latina hay estrategias transformadoras que provienen desde el Estado y del gobierno. Es decir, habría un proceso de sinergia entre estrategias transformadoras que provienen de arriba y estrategias transformadoras que provienen desde abajo. En algunos momentos, los gobiernos y el Estado coinciden en desarrollar propuestas transformadoras desde arriba y desde abajo. Es decir, hay una superior sintonía con el movimiento social y hay una superior sintonía, ¿no es cierto?, con las estrategias transformadoras que provienen desde arriba, ¿ya? Algunos casos, ¿no es cierto?, de gobiernos transformadores en América Latina podemos advertir en esta dirección o han habido casos en este sentido. Esto también, ¿no es cierto?, tiene su contraparte cuando el Estado, ya lo vimos intensamente en algunas clases, ejerce normalmente la represión violenta desde arriba y trata a su vez de construir políticas de incorporación al sistema. Es decir, a este Estado le interesa, ¿no es cierto?, la gobernabilidad tal como la hemos visto en varias oportunidades. Pero desde abajo también hay acciones de contragobierno y oposición legal, hasta incluso oposición armada. Nosotros tenemos en nuestro país, ¿no es cierto?, movimientos sociales que hacen uso, ¿no es cierto?, del derecho a la violencia, y en el caso del sur, con el movimiento mapuche, tenemos una clara expresión de aquello. También lo hemos visto, ¿no es cierto?, en nuestro estallido el 18 de octubre, y en el caso de Estados Unidos lo estamos viendo en estos momentos, si ustedes, ¿no es cierto?, revisan las noticias que nos llegan desde todos los estados, ¿no es cierto?, de Norteamérica, ¿ya? Es decir, hay una participación que quiere desarrollar una oposición, ¿no es cierto?, y contragobierno. Todo aquello, ¿no es cierto?, forma parte de un nuevo proceso de movilización de la sociedad que se constituye en torno a lo que se ha llamado entonces movimientos sociales. Movimientos sociales, como su nombre lo indica, significa que es una identidad que reivindica, que demanda y que en esa demanda desarrolla, como su nombre lo indica, movimiento social. Es decir, es una identidad en movimiento que reivindica y demanda mejores condiciones de reproducción social, de
territorios, de clases, de etnia, en fin, de todos los grupos subalternos que están en clara oposición a las estrategias de contención y conservación por parte del Estado, ¿ya? Entonces, finalmente nosotros tenemos que decir que en este proceso que hemos visto en todas estas clases, la ciudadanía, la comunidad y la participación son tres elementos que están muy indisolublemente unidos. Y en esta condición es que estamos también en condiciones de señalar que estos movimientos sociales que hoy día se activan son una expresión cualitativamente distinta a la vieja oposición entre dos clases sociales, una burguesía y una clase obrera. La propia modificación del Estado capitalista y de la modificación del capitalismo en su fase postfordista ha creado un sinnúmero de expresiones identitarias en el mundo y en América Latina en particular, mediante las cuales los grupos marginados, los grupos de contracultura se están expresando. Y esa expresión entonces parte de la nueva realidad de participación que nosotros tenemos y debemos comprender. Y es decir, en tanto profesionales que nos vamos a desempeñar en el aparato público, en las políticas sociales fundamentalmente, esas políticas sociales tienen como contraparte permanente entonces a este movimiento social que no deja de seguir moviéndose. Y en ese movimiento entonces desarrolla claramente algunas nuevas identidades, entidades emergentes que no son las clásicas del siglo XX, sino que son nuevas, son distintas. Y en ese proceso entonces aparece, por ejemplo, las reivindicaciones de demanda de un movimiento feminista, las reivindicaciones de demanda de un movimiento estudiantil que se eleva como un sujeto político a partir de mayo del 68 en París y que en el caso de nosotros desarrolla una activa y permanente confrontación al establishment a partir de las reformas estudiantiles del año 67, pero que también posteriormente juegan su papel en la resistencia contra la dictadura, para posteriormente emerger como un movimiento también de contracultura en la década de los 90 y aparecer como un movimiento pingüino o antes de eso con un carpetazo o con una movilización cuasi insurreccional del 2011 hasta llegar, ¿no es cierto?, al papel determinante y condicionante que juegan los estudiantes en el estallido del 18 de octubre pasado. Es decir, ustedes ven allí, hay un movimiento que se expresa de manera distinta a lo que eran las clases fundamentales del capitalismo fordista de la década del 20. Es decir, el nuevo proceso de neoliberación del capitalismo desarrolla entonces estas claras apariciones de nuevas formas de contracultura. Con estas condiciones, entonces, este movimiento social pareciera ser que es el activo contraparte, el activo interlocutor de las políticas sociales y, por cierto, entonces va a ser la contraparte de ustedes como futuros profesionales. Por tanto, pareciera ser importante, necesario, imprescindible que ustedes entonces puedan tener una visión comprensiva de lo que está sucediendo alrededor de las instituciones en las cuales ustedes se van a desempeñar con toda seguridad y que entonces la comprensión también signifique entonces una mayor empatía con lo que ha estado sucediendo al interior de estas sociedades comunitarias. Por eso quería entonces colocarle yo este dibujito de síntesis que pretende entonces mostrar lo que hemos visto en estas 8 o 9 sesiones que vamos a tener. ¿Por qué estoy, digamos, insistiendo en este proceso en este momento? Porque a partir de ahora ustedes desarrollan entonces un trabajo de taller. Y ese trabajo de taller entonces significa que ustedes van a ir a buscar en el movimiento social aquellos ejemplos que ustedes consideren que son más saltantes, más importantes para identificar aquel capital social que ustedes estudiaron hace poco en el trabajo
de Salazar, es decir, cómo se expresa ese capital social, esa sinergia social, esa reciprocidad, solidaridad en aquellos movimientos actuales, contemporáneos o históricos que ustedes consideren pertinente, que va a ser parte entonces de su trabajo final.